Hola, hola, buenas noches, regresando por aquí con el canal. Hace bastante, por no decir que creo que el año o algo así. Eh, por diferentes circunstancias tuve que dejar por un tiempo los videos, pero ya estamos retomando por aquí y teniendo en cuenta los últimos mensajes de los últimos videos que subí, me decían que no podían escuchar bien en el ACMR, creo que era por el micrófono que teníamos, así que bueno, digamos que este video iba a ser experimental, no lo haremos en ASMR, lo haremos normal y así mismo probaremos el micrófono. Así que espero mucho de su acompañamiento, a toda la gente que le gusta, digamos, escuchar lecturas, les encanta diferentes temáticas o las de terror. Recuerden que estamos leyendo antología de relatos de miedo, son diferentes cuentos, diferentes escritores, todos son de época y bueno, que manejaban esta escritura gótica y de terror. El cuento que vamos a leer, pues espero que me apoyen mucho y así vamos viendo si volvemos con el ASMR o si lo dejamos en lectura normal, listo, como la de hoy. Este cuento se llama Rip Van Winkle y es de Washington Irving. Así que bueno, es un escrito póstumo de Dietrich Knickerbocker. La siguiente relación se encontró entre los papeles del difunto Dietrich Knickerbocker, un anciano caballero de Nueva York que se interesó profundamente por la historia de las colonias holandesas de la provincia y las costumbres de los descendientes de los primitivos pobladores. Sus investigaciones históricas no se efectuaban, sin embargo, entre libros, sino entre seres humanos, pues en los primeros no abundaban sus temas favoritos, mientras que los encontraba en los viejos burghers y aún más en sus mujeres, que poseían enormes tesoros de aquel folclore, tan valioso para el verdadero historiador. En cuanto hallaba una auténtica familia holandesa cuidadosamente encerrada entre sus cuatro paredes, en su casa de techo bajo, construida casi debajo de la ancha copa de algún árbol, la consideraba como si de un pequeño volumen se tratara, y la estudiaba con el celo de un ratón de biblioteca. De todas estas investigaciones resultó una historia de la provincia bajo los gobernadores holandeses, que se publicó hace unos años. Existen numerosas opiniones acerca del verdadero carácter literario de ese libro, que a decir verdad no es lo que debería ser. Su mérito principal consiste en la escrupulosa exactitud de la que se dudó al parecer, pero cuya veracidad ha sido demostrada después sin el menor asomo de dudas. Se lo admite ahora en todas las bibliotecas de historia como un libro cuya autoridad es indiscutible. Aquel anciano caballero murió poco después de publicar su obra, y ahora que ha desaparecido puede decirse sin ofender su memoria que su tiempo habría estado mucho mejor empleado de haberse dedicado a tareas más importantes. Tendría que seguir sus inclinaciones personales, de acuerdo con métodos propios, y aunque alguna que otra vez molestó a sus vecinos y ofendió a amigos, por los cuales sentía gran afecto, hoy se recuerdan sus errores y locuras más con lástima que con rencor, y algunos empiezan a sospechar que nunca tuvo la intención de ofender a nadie. De cualquier modo que los críticos aprecien su memoria, la tienen en muy alta estima. Muchas personas cuya opinión puede compartirse, en particular ciertos confiteros que en su admiración han llegado a reproducir su efigie en los pasteles de Año Nuevo, con lo que le han dado una oportunidad de hacerse inmortal, casi equivalente a la que proporcionan una medalla de Waterloo o de la reina Ana. Rip Van Winkle. Cualquier persona que haya viajado río arriba por el Hudson recordará los montes Catskill. Son un desprendimiento aislado del gran sistema orográfico de los Apalaches. Se los ve al oeste del río elevándose lentamente hasta considerables alturas y enseñoreándose del país circundante. Todo cambio de estación o del tiempo hasta cada hora del día producen alguna modificación en las mágicas formas de estas montañas. Todas las buenas mujeres de los alrededores y hasta las de lejos tienen a esos montes por barómetros perfectos. Cuando el tiempo es bueno y se mantiene así, parecen revestirse de azul y púrpura y se destacan con nitidez sobre el fondo azul del cielo. Algunas veces, cuando el firmamento de la región está completamente limpio de nubes, alrededor de sus picos se forma una corona de grises vapores, que al recibir los últimos reflejos del sol poniente despiden rayos como aureola de un santo. A los pies de estas bellas montañas, el viajero habrá percibido columnas de humo que se desprenden de un villorrio cuyos techos se destacan entre los árboles.
Allí, donde la coloración azul de las tierras altas se confunde con el verde esmeralda de la vegetación de las bajas. Es una pequeña villa de gran antigüedad, pues fue fundada por los primeros colonos holandeses en los primeros tiempos de la provincia, al iniciarse el periodo de gobierno de Peter Stuyvesant, a quien Dios tenga en su gloria. Hasta hace unos pocos años todavía quedaban algunas de las casas de los primeros colonos. Eran edificios construidos de ladrillos amarillos, traídos de Holanda. En esa misma villa y en una de esas mismas casas, que a decir verdad el tiempo y los años habían maltratado bastante, vivió hace ya de esto mucho tiempo, cuando el territorio era todavía una provincia inglesa, un buen hombre que se llamaba Rip Van Winkle. Descendía de los Van Winkle que tanto se distinguieron en los caballerescos días de Peter Stuyvesant, que lo acompañaron en el sitio de Fuerte Cristina. Sin embargo, poco había heredado del carácter marcial de sus antecesores. Debo hacer notar que era de buen natural, vecino bondadoso y esposo sumiso, pegado a las faldas de su mujer. A esta última circunstancia, a esta mansedumbre, se debía su enorme popularidad, pues estos hombres que en casa estaban bajo el dominio de una tarasca, tienden en la calle a ser conciliadores y obsequiosos. Sin duda sus temperamentos se ablandan y se hacen maleables en el terrible fuego del hogar conyugal. Los gritos de su mujer equivalen a todos los sermones del mundo, en lo que respecta al aprendizaje de la paciencia y la longanimidad. En un cierto modo, una mujer bravía puede considerarse como una bendición. Sí, así es. Rip Van Winkle estaba bendito 3 veces. Cierto es que era el favorito de todas las buenas mujeres de la vecindad, que, como es corriente entre el bello sexo, se ponían de parte de Rip en todas las dificultades domésticas de éste. De noche, cuando se dedicaban a comentar las ocurrencias de la villa, todas ellas le echaban la culpa a la señora Van Winkle. Los chiquillos lanzaban exclamaciones de júbilo en cuanto se acercaba, los ayudaba en sus juegos, fabricaba sus juguetes, les enseñaba a hacer cometas y canicas y les contaba extensos relatos acerca de aparecidos, brujas e indios. En cualquier lugar de la villa donde se encontrara estaba rodeado de un grupo de ellos, colgados de sus faldones o de sus espaldas y haciéndole 1000 diabluras con toda impunidad. Ni un perro de la vecindad le ladraba. El gran error de Rip consistía en su invencible aversión por toda clase de trabajo provechoso. Eso no procedía de carencia de asiduidad o perseverancia, pues era capaz de pasarse sentado en una roca húmeda con una caña tan pesada como la lanza de un tártaro tratando de pescar todo el día, aunque los peces no se dignasen morder el anzuelo ni una sola vez. Con un fusil al hombre recorría a pie bosques y pantanos durante muchas horas para matar algún pájaro. Nunca se negaba a asistir a un vecino, hasta para el trabajo más duro. Era el primero en tomar parte en todas las diversiones campesinas, como tostar maíz o construir una empalizada de piedras. Las mujeres de la aldea se valían de él para los pequeños servicios y hacer aquellas labores menudas que sus esposos menos corteses no querían llevar a cabo. En una palabra, Rip estaba pronto a efectuar cualquier trabajo menos el propio. Le era completamente imposible mantener su granja en orden o dar cumplimiento a sus deberes de padre de familia. Afirmaba que no tenía sentido trabajar sus tierras. En todo el país no se encontraba un predio que contuviera tantas dificultades. En igualdad de tamaño, todo salía mal y saldría mal. Hiciera él lo que hiciera, su empalizada se derrumbaba sola, su vaca desaparecía o se metía en la granja vecina. En sus campos crecía más aprisa la maleza que ninguna otra que él plantara. La lluvia parecía empeñada en caer justo cuando se había propuesto trabajar al aire libre. Por todas estas razones, las tierras heredadas de sus padres se habían reducido hasta quedarles solo una parcela, plantada de patatas y maíz, que a pesar de su reducido tamaño era la granja peor administrada de toda la región. Sus hijos, por lo descuidados, no parecían pertenecer a ninguna familia. Su primogénito, que se llamaba Rip como él, era su viva estampa y parecía heredar con los trajes viejos de su padre todas sus características. Se lo veía por lo general saltando como un potrillo al lado de su madre, vistiendo un par de pantalones cortados de otros viejos del autor de sus días que sostenía con una mano, con la misma elegancia con que una damisela recoge su larga falda para evitar que se ensucie cuando hace mal tiempo. Sin embargo, Rip Van Winkle era uno de esos felices mortales que, gracias a su innata disposición, toman las cosas como se presentan, comen pan negro o blanco, el que pueda conseguirse con menos dificultades y quebraderos de cabeza, y que prefieren morirse de hambre con un penique a trabajar por una libra. De haber estado solo se habría desprendido de todas sus dificultades vitales, pero su mujer no cesaba de echarle en cara su haraganería, su descuido y la ruina que su conducta traía a su familia.
De mañana, al mediodía, de tarde y de noche, aquella mujer no daba descanso a su lengua. Cualquier cosa que dijese o hiciera provocaba con toda seguridad un torrente de elocuencia doméstica. Rip tenía un método propio de replicar a estos sermones y que ya se estaba convirtiendo en hábito. Consistía en encogerse de hombros, sacudir la cabeza, bajar los ojos y no decir una palabra. Sin embargo, esta actitud siempre provocaba una nueva andanada de reproches de su mujer, por lo que se veía obligado a retirarse y refugiarse fuera de la casa, el único lugar que corresponde a un marido demasiado paciente. Solo un miembro de la familia tomaba partido por él y era su perro, Lobo, tan perseguido como su dueño. Pues la señora Van Winkle consideraba a entrambos como cómplices en la haraganería y hasta atribuía a Lobo el que su marido se perdiera por aquellos andurriales con tanta frecuencia. Cierto es que, en lo que respecta a las cualidades que deban adornar a un perro honorable, Lobo era tan valiente como cualquier otro animal que hubiera rastreado por los bosques, pero ¿qué coraje puede aguantar el eterno terror de una lengua femenina que nada perdona? En cuanto Lobo entraba en la casa, toda su pelambre caía lacia por los costados, metía el rabo entre las piernas, se deslizaba como si fuera culpable de algún terrible crimen, y no con el rabillo del ojo vigilaba a la señora Van Winkle. A la menor indicación de una escoba, salía disparado hacia la puerta, entre aullidos lastimeros. A medida que pasaban los años, la situación se hacía cada vez más intolerable para Rip Van Winkle. El mal genio nunca mejora con la edad, y la lengua es el único instrumento cuyo filo aumenta con el uso. Durante algún tiempo se consolaba cuando debía abandonar el hogar conyugal frecuentando una especie de club abierto a todas horas, formado por todos los sabios, todos los filósofos, así como todas las gentes que no tenían nada que hacer. Mantenían sus sesiones en un banco, delante de una pequeña taberna, cuyo nombre derivaba de un rubicundo retrato de su majestad británica Jorge III. Acostumbraban a sentarse a la sombra durante los largos días de verano, hablando sobre las murmuraciones propias de una pequeña ciudad o contando larguísimas y soporíferas historias acerca de naderías. Eran dignos de los tesoros de un hombre de Estado los profundos comentarios y discusiones que tenían lugar allí, cuando por casualidad algún viajero les dejaba alguna gaceta anticuada. Con qué atención escuchaban a Derrick Van Bommel leerle en voz alta, arrastrando mucho las palabras. Es cierto que el lector era el dómine del lugar, hombre pequeñito, muy sabiondo y siempre cuidadosamente vestido, que no se asustaba ante la palabra más larga del diccionario. Con qué sabiduría discutían los hechos públicos varios meses después de ocurridos. Las opiniones de esta junta de notables estaban bajo la influencia de Nicholas Vedder, patriarca de la villa y dueño de la taberna, a cuya puerta estaba siempre sentado, desde la mañana hasta la noche, moviéndose solo lo estrictamente necesario para evitar el sol y quedar siempre bajo la protectora sombra de un árbol, con lo que los vecinos deducían la hora por su posición con tanta certidumbre como si fuera un reloj de sol. Es cierto que muy raras veces hablaba, pero en cambio fumaba continuamente su pipa. Sus discípulos, pues todo gran hombre los tiene, sin embargo lo entendían a la perfección y sabían comprender sus opiniones. Cuando se leía o se contaba algo que no era de su agrado, fumaba nervioso su pipa, echando frecuentes bocanadas de humo con gesto de enojo. Pero cuando le gustaba, inhalaba lentamente el humo y lo lanzaba formando nubes ligeras y plácidas. A veces llegaba a sacarse la pipa de la boca, dejando que el oloroso humo girara en volutuas alrededor de su nariz, inclinando la cabeza en señal de perfecto asentimiento. Su terrible esposa logró expulsar a Rip hasta de este último reducto, pues muchas veces interrumpió la serena tranquilidad de aquella asamblea para expresar su opinión acerca de cada uno de los presentes. Ni el mismo Nicholas Vedder estaba seguro ante la audaz lengua de aquella arpía, que lo acusó públicamente de fomentar la haraganería crónica de su marido. El pobre Rip llegó así a un estado de verdadera desesperación. Su única posibilidad de escapar del trabajo en su granja o de las vociferaciones de su mujer consistía en tomar la escopeta y recorrer los bosques. Allí se sentaba a la sombra de un árbol, compartiendo el contenido de su mochila con el pobre lobo, que gozaba de todas sus simpatías por ser copartícipe de sus sufrimientos. Pobre lobo, acostumbraba a decir, tu ama te hace llevar una vida de perros, pero no te preocupes, pues mientras yo viva no te ha de faltar un amigo que te ayude. Lobo meneaba la cola, miraba a su amo con cariño, y si los perros pueden sentir piedad, estoy plenamente convencido de que respondía con el mismo afecto a los sentimientos de su señor. En uno de estos largos paseos durante un bello día de otoño, Rip llegó sin darse cuenta a una de las más elevadas regiones de los Catskill. Se dedicaba a su pasatiempo favorito, la caza. En aquellas tranquilas soledades, el eco repetía varias veces los disparos de su escopeta. Por encontrarse cansado, se tiró ya muy entrada la tarde en un prado cubierto con hierbas
de la montaña que terminaba en un precipicio. Desde allí podía divisar hasta gran distancia parte de las tierras bajas. A lo lejos distinguía el señorial Hudson, que avanzaba majestuoso, reflejando en sus ondas una nube purpúrea o el velamen de alguna barca que se deslizaba por su superficie de cristal, para perderse luego en el azulado horizonte. Por el otro lado se veía un estrecho valle, cuyo suelo estaba cubierto con las piedras que habían caído de la parte superior de la montaña. Los rayos del sol poniente apenas penetraban hasta su fondo. Durante algún tiempo, Rip observó distraído la escena. Avanzaba la tarde. Las montañas empezaban a arrojar sus azules sombras sobre los valles. Comprendió Rip que sería completamente de noche cuando llegase a su casa y emitió un profundo suspiro al pensar en lo que diría su mujer. Cuando se disponía a descender, oyó una voz que lo llamaba. «Rip Van Winkle». Miró en todas direcciones, pero no pudo descubrir a nadie. Creyó que su fantasía le había engañado y se dispuso a bajar cuando oyó nuevamente que lo llamaban. «Rip Van Winkle». Al mismo tiempo, Lobo enarcó el lomo y gruñendo se refugió al lado de su amo, mirando aterrorizado hacia el valle. Rip sintió que un miedo vago se apoderaba de él. Miró ansiosamente en la misma dirección y pudo observar una extraña figura que subía lentamente por las rocas, llevando una pesada carga sobre los hombros. Se sorprendió al ver a un ser humano por aquellas soledades, pero creyendo que fuera alguno de sus vecinos necesitado de su ayuda, se apresuró a socorrerlo. Al acercarse, se sorprendió aún más por la extraña apariencia del desconocido. Era un hombre bajo, de edad avanzada, con pelo hirsuto y barba grisácea. Vestía a la antigua usanza holandesa, llevaba sobre los hombros un pesado barril que parecía estar lleno de licor. Le hacía señales a Rip para que se acercara a ayudarlo. Aunque desconfiaba algo de su nuevo amigo, Rip acudió con su prontitud habitual y, ayudándose el uno al otro, ascendieron por un estrecho sendero que era aparentemente el lecho de un seco torrente. Mientras proseguían su camino, Rip oyó algunas veces extraños ruidos como de trueno lejanos que parecían salir de una estrecha garganta formada por altas rocas hacia la cual conducía el áspero sendero que seguían. Se detuvo un momento, pero creyendo que el ruido provenía de una de esas tormentas momentáneas tan frecuentes en las alturas, prosiguió. Pasando por la estrecha garganta llegaron a una especie de anfiteatro, rodeado de murallas de piedra perpendiculares por encima de las cuales se asomaban algunas ramas de árboles. Durante el camino, tanto Rip como su compañero habían permanecido en silencio, pues aunque el primero se admiraba de que el segundo llevase un barril de licor a aquellas alturas, había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba respeto e impedía la familiaridad. Al entrar en el anfiteatro aparecieron nuevos motivos de asombro. En el centro se encontraba un grupo de extraños personajes que jugaban a los bolos. Estaban vestidos de una manera realmente extraña y anticuada, que se parecía a la del guía de Rip Van Winkle. También sus caras eran peculiares. Uno tenía una cabeza larga, una cara ancha y ojillos rodeados de grasa, como los de un cerdo. La cara de otro parecía consistir exclusivamente en nariz y llevaba sobre la cabeza un sombrero cónico, en cuya cúspide lucía una roja pluma de gallo. Todos tenían barbas de las más diversas formas y colores. Uno de ellos parecía ser el jefe. Era un caballero de edad provecta, muy alto y cuya apariencia demostraba que había pasado mucho tiempo al aire libre. Aquel grupo le recordaba a Rip las pinturas de la antigua escuela flamenca que colgaban en el cuarto del párroco y que habían sido traídas de Holanda en los primeros tiempos de la colonia. Lo que le extrañaba particularmente a Rip era que aquellas gentes, aunque estaban divirtiéndose, ponían unas caras muy serias, mantenían un silencio sepulcral y formaban el más melancólico grupo de personas que Rip hubiera visto jamás. Nadie interrumpía el silencio de la escena, excepto los bolos, que cuando rodaban producían entre las montañas un ruido como de truenos. Cuando Rip y su compañero se acercaron, dejaron repentinamente de jugar y lo observaron con una mirada tan fija, más propia de una estatua y un aire tan extraño que el corazón le dio vuelta, y se le echaron a temblar las piernas. Su compañero vertió el contenido del barril en grandes copas e hizo señas a Rip para que las repartiera entre los presentes. Obedeció asustado y temblando. Los extraños personajes bebieron y continuaron su juego. El miedo y la aprensión de Rip desaparecieron de manera gradual hasta se atrevió cuando nadie lo miraba a probar aquella bebida en la cual encontró el sabor de una excelente ginebra. Como era de una naturaleza sedienta, pronto se sintió tentado a repetir el trago. Como no hay dos sin tres, persistió en sus besos a la copa, con tanta asiduidad que finalmente perdió el sentido. Le bailaron los ojos, inclinó de manera gradual la cabeza y se durmió profundamente. Al despertar se encontró otra vez en la verde pradera, desde la cual había distinguido por primera vez al extraño viejo. Se frotó los ojos,
Era una mañana estival, los pájaros saltaban entre los árboles, un águila volaba a gran altura, aspirando el aire puro de la montaña. Supongo, pensó Rip Van Winkle, que no habré dormido aquí toda la noche. Recordó los extraños sucesos ocurridos antes de que empezara a dormirse, el desconocido que subía con un barril a cuesta, la garganta entre las montañas, aquel anfiteatro rodeado de rocas, el juego de bolos, la copa. Oh, esa maldita copa, pensó Rip. ¿Y ahora cómo se lo explico a mi mujer? Buscó su escopeta, pero en lugar de su arma bien aceitada y limpia, encontró a corta distancia de donde estaba un caño enmohecido que tenía roto el gatillo y la culata carcomida. También Lobo había desaparecido, pero era probable que se hubiera escapado detrás de una liebre. Silbó y le llamó por su nombre, pero todo fue en vano. El eco repitió el sonido, pero el can no aparecía por ninguna parte. Se decidió a visitar el lugar de la fiesta de la noche anterior y a pedir explicaciones a sus ocasionales compañeros acerca de su escopeta y de su perro. Al levantarse comprobó que sus articulaciones no funcionaban como siempre. Estas montañas no me convienen, pensó Rip, y si esta fiesta me ha de obligar a guardar cama con reumatismo, vaya el escándalo que me armará mi mujer. Tuvo muchas dificultades para caminar, pero al fin llegó al principio del sendero que la noche anterior habían seguido él y su compañero. Con gran asombro suyo halló que ahora era un verdadero río montañés, que saltaba de roca en roca, formando cascadas de espuma. Intentó ascender por sus orillas, atravesando con gran trabajo los arbustos, que parecían extender ante él una red impenetrable. Al final llegó al punto donde se abría la garganta, pero no quedaban ni rastros de aquel camino. Las rocas presentaban una superficie sólida y unida, por la cual descendía el torrente formando una capa de espuma, cayendo en su lecho ancho y profundo. Aquí el pobre Rip no pudo proseguir. Otra vez silbó y llamó a su perro. Nadie le respondió. Bueno, dejaremos el cuento por aquí. Les dejaré la pregunta de qué le sucedió a Rip, qué le pasó a su escopeta y a su compañero lobo. Estaré subiendo el siguiente video con la continuación. Ya nos falta, digamos, que el desenlace y el final. Espero por favor que me ayuden con lo del sonido, me digan si fue mejor así, con este micrófono, si es mejor en voz alta. Bueno, estaremos viendo si retomamos el ASMR o hacemos algunos con ASMR y otros los haremos pues normal, con voz alta. Espero que les guste, a quienes les encanta, digamos, escuchar cuentos o que les cuenten historias, que les lean, que les ayude, pues no sé, a pasar ratos chéveres, a que los acompañen. Porfa, se suscriben, dejan el like, dejan el comentario. Espero pues comentarios constructivos para el canal y bueno, que me acompañen y así vamos haciéndolo crecer. Así que quedo muy atenta y espero pronto estarles subiendo el próximo video con la continuación del cuento Rip Van Winkle.